Bienvenidos al canal del profe Carlos Go. Vamos a resolver un ejercicio de fuerza eléctrica aplicando la ley de Coulomb. Dice el ejercicio: 40 centímetros a la derecha de la carga Q1 igual a 7 microcoulomb, se halla otra carga Q2 igual a 12 microcoulomb. ¿A qué distancia entre las dos cargas se debe colocar una tercera carga positiva para que la fuerza resultante sobre ella sea igual a 0? Pues bien, tenemos la carga 1 y la carga 2 separadas por 40 centímetros. Nos piden hallar la distancia en la que debemos colocar una tercera carga positiva y que la fuerza resultante en ella sea igual a 0. Lo primero que vamos a hacer es determinar la fuerza que ejerce la carga 1 y la carga 2 sobre esta carga. Como la carga 1 y la carga 3 son positivas, entonces entre ellas se genera una fuerza de repulsión, es decir, acá vamos a obtener la fuerza 1,3, es decir, la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 3. Y la carga 2 y la carga 3 también son de signos iguales, también son positivas, entonces se va a generar otra fuerza de repulsión, la cual llamaremos fuerza 2,3, la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 3. La sumatoria de estas dos fuerzas sobre la carga 3 será la fuerza resultante. Sabemos que la distancia que hay entre la carga 1 y la carga 2 es de 40 centímetros, pero desconocemos la distancia que hay entre la carga 1, la carga 3 y entre la carga 3 y la carga 2. Entonces, a esta distancia la vamos a llamar la distancia X, es decir, la distancia que hay entre la carga 1 y la carga 3. Como sabemos que la distancia total entre la carga 1 y la carga 2 es de 40 centímetros, entonces la distancia que hay entre Q3 y Q2 será igual a 40 centímetros menos la distancia X. Recuerde que dijimos que la fuerza resultante que hay en esta carga sería la sumatoria de estas dos fuerzas. Notamos que esta fuerza tiende hacia la derecha, por lo cual asumiremos que es positiva, y como esta va hacia la izquierda, entonces decimos que es negativa. Entonces decimos que la fuerza resultante es igual a la fuerza 1,3 menos, porque es negativa, F2,3. Dijimos que la fuerza resultante en Q3 debe ser igual a 0, entonces fuerza resultante es igual a 0, igual a F1,3 menos F2,3. Si este F2,3 que está con el signo negativo lo pasamos a este lado, entonces lo pasaríamos con el signo positivo y queda F2,3 igual a F1,3. Quiere decir que para que la fuerza resultante en esta carga sea igual a 0, entonces las dos fuerzas deben ser iguales. Vamos a hallar cada una de estas dos fuerzas y para eso vamos a aplicar la ley de Coulomb. Dice la ley de Coulomb que la fuerza eléctrica es igual a la constante eléctrica, es decir, la constante de Coulomb por la carga 1 por la carga 2 sobre R al cuadrado, donde R es la distancia que hay entre las dos cargas. Entonces vamos a aplicar esta fórmula para hallar a F2,3 y a F1,3, es decir, la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 3 y la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 3. Entonces vamos a hallar primero F2,3. F2,3 es igual a la constante por las dos cargas, y acá las dos cargas son Q2 y Q3. Q2 por Q3 sobre R al cuadrado, es decir, sobre la distancia al cuadrado. Y la distancia que hay entre Q2 y Q3 es 40 menos X. Entonces, 40 menos X elevado al cuadrado. Acá ya tenemos a la fuerza eléctrica 2,3. Ahora vamos a hallar la fuerza 1,3. Igual a la constante de Coulomb por Q1 por Q3 sobre la distancia al cuadrado. Y la distancia que hay entre Q1 y Q3 es igual a X. Entonces me quedaría X
al cuadrado. Entonces vamos a igualar estas dos fuerzas. Entonces me quedaría F23. F23 es igual K por Q2 por Q3 sobre 40 menos X al cuadrado. 40 menos X al cuadrado igual a F13. Y F13 es igual a K por Q1 por Q3 sobre X al cuadrado. Una de las propiedades de la ecuación es que podemos cancelar los factores que se repitan en ambos lados de la ecuación. Acá K está multiplicando a toda esta expresión y K está multiplicando a toda esta expresión. Entonces las puedo cancelar. Lo mismo con Q3. Q3 está multiplicando y Q3 está multiplicando y cancelamos. Entonces finalmente me queda que Q2 sobre 40 menos X elevado al cuadrado es igual a Q1 sobre X al cuadrado. Sabemos que Q2 es igual a 12 microcoulomb y que Q1 es igual a 7 microcoulomb. En el sistema internacional sabemos que las unidades de las cargas deben estar en coulomb y no en microcoulomb, y que la unidad de longitud debe estar en metros y no en centímetros. Pero como acá hemos cancelado el coulomb, que la unidad del coulomb es newton por metros cuadrados sobre coulomb cuadrados, y hemos eliminado, entonces ya no nos amarran estas unidades, la del metro y la del coulomb. Por lo tanto vamos a resolverlas en microcoulomb y en centímetros. Al final la distancia la vamos a dar en centímetros. Entonces Q2 es igual a 12 sobre 40 menos X al cuadrado igual Q1 es igual a 7 sobre X al cuadrado. Recuerden que yo estoy buscando el valor de X, que es la distancia en la que debo colocar la tercera carga con respecto a la carga 1. Pero acá tengo X al cuadrado, y si resuelvo esta diferencia que está elevado al cuadrado, acá también me va a quedar una X al cuadrado. Entonces lo que voy a hacer es sacar raíz cuadrada a ambos lados de esta igualdad. Recuerde que cuando saco raíz cuadrada a una fracción, debo sacarle raíz cuadrada al numerador y al denominador. Entonces la raíz cuadrada de 12 es igual a 3.46 sobre la raíz cuadrada de este binomio que está elevado al cuadrado. Al sacarle raíz cuadrada, entonces cancelo la raíz cuadrada con el exponente que está al cuadrado y me queda solamente 40 menos X. Igual a la raíz cuadrada de 7 es igual a 2.65 sobre la raíz cuadrada de X al cuadrado. Cancelo la raíz cuadrada con el exponente cuadrado y me queda solamente X. Ahora, para empezar a despejar la X debo multiplicar en cruz. 4 menos X multiplica esta expresión y X multiplica esta expresión. 3.46 por X me queda 3.46X igual a 2.65 por 40 menos X. Entonces 3.46X es igual a 2.65 por 40 es igual a 106 menos 2.65X. Ahora 2.65X que está restando lo paso a este lado sumando y queda 3.46X más 2.65X es igual a 106. Al sumar a este lado entonces me queda que es igual a 6.11X igual a 106, lo que quiere decir que X es igual a 106 entre 6.11. 6.11 que estaba multiplicando a X lo paso a este lado dividiendo y finalmente va a quedar que X es igual a 17.35 centímetros. La respuesta concreta sería
que la carga número 3 se coloca a 17.35 centímetros a la derecha de la carga 1.